Eran las 3 de la mañana cuando encontré al paciente de la cama, 12 sentado en el borde del colchón, espalda perfectamente recta, mirando fijamente hacia la pared. No había nada anormal en eso, excepto por el hecho de que había fallecido 6 horas antes. Mi nombre, Dr. Ricardo Mendoza, y durante 15 años trabajé en el hospital municipal de un pueblo de 12.000 habitantes en la provincia de Córdoba. Era el único médico de guardia nocturna, compartiendo el turno con 2 auxiliares de enfermería y un sereno que pasaba la mayor parte de la noche durmiendo en la portería. El edificio había sido construido en los años 60 y sus paredes de ladrillo, visto, transpiraban una humedad constante que hacía el aire pesado, especialmente en el pabellón de internación. Los pasillos estaban iluminados por tubos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes que se movían por las esquinas como dedos inquietos. Fue un viernes de marzo cuando llegó el señor Miguel Herrera, de 67 años, jubilado municipal. La ambulancia lo trajo inconsciente tras un desmayo repentino en su casa. La esposa relataba que se había caído en el baño, golpeándose la cabeza contra el lavamanos. Signos vitales estables, presión un poco elevada, pero nada que justificara el estado comatoso. El examen neurológico mostraba pupilas reaccionando normalmente a la luz, reflejos presentes. Por los parámetros clínicos, debería despertar en algunas horas. Lo coloqué en la cama 12, al final del pasillo, donde el ruido de la calle no molestaría. Era el cuarto más silencioso del hospital, con una única ventana que daba al patio interno, donde crecía un ceibo centenario que la mucama, doña Carmen, insistía en llamar árbol de las ánimas. Según ella, quien moría en el hospital tenía el alma traída por las raíces de aquel ceibo, y por eso los cuartos de ese lado siempre eran más pesados. Durante todo el viernes, Miguel permaneció estable, suero glucosado, dipirona para el dolor, análisis de sangre normales. Por la noche, cuando asumí la guardia, la auxiliar de enfermería, Graciela, me informó que había presentado algunos episodios de agitación durante la tarde, pero nada preocupante. Movimientos involuntarios de los miembros superiores, como si estuviera tratando de levantarse a un inconsciente. Hacia la medianoche, fui a verificar sus signos vitales: presión arterial 130/80, frecuencia cardíaca 72 latidos por minuto, saturación de oxígeno 99%. Todo dentro de la normalidad, pero había algo diferente en el cuarto. Un olor dulzón, casi imperceptible, como el perfume de flores marchitas. Pensé que sería algún producto de limpieza nuevo que el equipo de higiene había usado. A las 2 de la madrugada, Graciela me llamó. Dijo que había escuchado ruidos provenientes del cuarto 12, como si alguien se estuviera moviendo en la cama. Fuimos juntos a verificar. Miguel continuaba inconsciente, pero su posición había cambiado. Cuando lo internamos, estaba acostado boca arriba, brazos a los costados del cuerpo. Ahora estaba de costado,
de las manos apoyada en la almohada, como si estuviera durmiendo cómodamente. «Doctor, ¿esto es normal?», preguntó Graciela, y percibí un temblor sutil en su voz. Le expliqué que los pacientes inconscientes pueden presentar movimientos reflejos, cambios de posición involuntarios, pero aún mientras hablaba, sentí una incomodidad creciente en el pecho. Volvimos una hora después. Miguel estaba sentado en el borde de la cama, completamente inconsciente, pero sentado, pies tocando el suelo, manos apoyadas en las rodillas. Sus ojos permanecían cerrados, respiración regular, pero aquella postura erguida desafiaba cualquier explicación médica que yo conociera. Un paciente en coma no mantiene equilibrio corporal de esa forma. Mi padre siempre decía que cuando una persona no puede descansar es porque tiene algo pendiente, murmuró Graciela haciendo la señal de la cruz. Algo que el alma no quiere soltar. Traté de volver a acostarlo. Su cuerpo estaba hablando, sin resistencia. Pero en el momento en que yo retiraba las manos, él lentamente regresaba a la posición sentada, como si hubiera un imán invisible tirando de su tronco hacia arriba. Sus músculos no presentaban rigidez. No había espasmos visibles. Era un movimiento fluido, casi gracioso. Solicité un electroencefalograma de emergencia. El técnico llegó a las 5 de la mañana, refunfuñando por ser llamado en medio de la madrugada. Conectó los electrodos en el cuero cabelludo de Miguel, que continuaba sentado en la cama, ojos cerrados, pero perfectamente inmóvil en esa posición imposible. El resultado mostró ondas cerebrales compatibles con coma profundo. Técnicamente, su cerebro estaba inactivo, pero su cuerpo mantenía una postura que requería coordinación neurológica compleja. En la unidad neurológica del Hospital San Ricardo, la sala 9 siempre fue problemática. Era la última sala del pasillo al final del edificio, donde no llegaba el ruido exterior y el silencio se volvía casi palpable. La habitación tenía capacidad para 2 camas, pero debido a problemas en el sistema eléctrico, una instalación antigua que presentaba cortocircuitos frecuentes, manteníamos solo una cama. La peculiaridad de la sala 9 no estaba en su estructura física, sino en una característica que desafiaba cualquier explicación lógica. Los pacientes internados ahí nunca lograban cerrar completamente los ojos para dormir. No era insomnio común ni agitación típica de un ambiente hospitalario. Era algo más específico. Una incapacidad física para relajar completamente los párpados. Durante mis años de trabajo, interné a decenas de pacientes en la sala 9. Todos relataban la misma sensación. Por más cansados que estuvieran, por más que el sueño los venciera, sus ojos permanecían entreabiertos como si alguna fuerza invisible impidiera el cierre total de los párpados. El primer caso que me llamó la atención fue el de don Joaquín, jubilado de 2 años, internado para observación tras un pequeño derrame cerebral, neurológicamente estable, presión controlada, sin secuelas aparentes. Un caso simple que debería evolucionar bien con reposo y medicación adecuada.
La primera noche don Joaquín me llamó a las 3 de la mañana. Doctor, hay alguna luz muy fuerte en esta habitación. No consigo cerrar bien los ojos. Revisé la iluminación. Solo la luz nocturna estándar, muy débil, igual que en todas las demás habitaciones. Quizás sea un efecto de la medicación. Expliqué. Algunos medicamentos pueden causar sequedad ocular, pero no era sequedad. Los párpados de don Joaquín funcionaban normalmente. Parpadeaban con frecuencia regular. Producían lágrimas adecuadamente. Simplemente no se cerraban por completo cuando él intentaba dormir. Permanecían entreabiertos, dejando una pequeña rendija a través de la cual se podía ver el reflejo húmedo de los ojos. Es como si alguien estuviera sosteniendo mis párpados con los dedos, describió él. No duele, no molesta, pero no puedo relajarme completamente. Es como si necesitara estar de guardia. En los días siguientes, observé a otros pacientes en la sala 9 presentar el mismo fenómeno. Una señora con diabetes, un hombre joven en recuperación de un accidente laboral, una mujer de mediana edad tratando una neumonía. Todos relataban la imposibilidad de cerrar completamente los ojos durante el sueño. Doctor, esta sala siempre fue así, confirmó doña Nieves durante una de nuestras conversaciones. Desde que trabajo aquí, nunca he visto a nadie dormir con los ojos cerrados en la sala 9. Es como si la habitación pidiera a las personas que estén vigilando algo. ¿Vigilando qué? No lo sé bien. Mi madre siempre decía que hay lugares que guardan recuerdos malos, lugares donde ocurrió algo triste, y por eso las personas sienten que no pueden bajar la guardia. Intrigado, busqué información sobre la historia de esa habitación en los archivos antiguos del hospital. Descubrí que la sala 9 había sido usada como sala de cirugía improvisada durante una epidemia de meningitis en los años 80. Varios niños habían sido operados ahí en condiciones precarias, muchos de ellos sin sobrevivir al procedimiento. Durante ese periodo, el hospital no tenía generador propio. Cuando faltaba energía eléctrica, lo que ocurría frecuentemente, las cirugías se realizaban con linternas y lámparas de aceite. Los médicos tenían que mantener los ojos completamente abiertos, atentos a cada movimiento, cada respiración de los pacientes, sabiendo que un momento de distracción podría significar una vida perdida. Uno de los informes médicos de la época, escrito por el doctor Sebastián Mendoza, decía: trabajamos 3 noches consecutivas en la sala improvisada, sin poder parpadear más de unos segundos. El miedo a perder una vida por falta de atención nos mantenía en estado de vigilancia constante. Era como si la propia sala nos pidiera que no bajáramos la guardia. Durante mi permanencia en el hospital, mantuve un registro informal de los pacientes de la sala 9. En 15 años, ninguno de ellos logró dormir con los ojos completamente cerrados durante la hospitalización, pero todos relataban sueños vívidos, como si el sueño fuera más intenso, más revelador, incluso con los ojos entreabiertos. Es extraño, doctor, dijo doña María, una paciente que estuvo internada ahí una semana.
Yo duermo, pero siento como si estuviera siempre de guardia. Como si alguien necesitara que yo estuviera cuidando algo importante. El Hospital de la Misericordia tenía un pasillo que nadie usaba después de las 10 de la noche. No era una orden médica ni un reglamento interno. Simplemente ocurrió de forma natural. Como cuando la gente evita caminar por una calle sin saber explicar el motivo. Era el pasillo B, que conectaba urgencias con el quirófano. Durante el día, el movimiento era normal. Enfermeras, técnicos y camillas pasando de un lado a otro. Pero cuando oscurecía, sobre todo pasadas las 10, todo el mundo buscaba la manera de evitar ese tramo. Solo descubrí esto en mi segundo mes. Trabajando allí, acababa de terminar una guardia particularmente pesada. 3 urgencias seguidas, un parto complicado y un niño con convulsiones febriles. Era casi medianoche cuando decidí tomar el camino más directo para buscar unos formularios en el quirófano. El pasillo estaba con la mitad de las luces fundidas. Algo nada raro en un hospital público de provincias. Caminé con normalidad, concentrado en los casos del día. Cuando me di cuenta de que mis pasos resonaban con demasiado eco para un pasillo de hospital. Generalmente, el sonido se pierde en las paredes revestidas y el techo bajo. Fue entonces cuando noté que había otro sonido de pasos además del mío. Mismo ritmo, misma intensidad, pero ligeramente desfasado, como si alguien me estuviera siguiendo, intentando no ser descubierto. El otro sonido también se detuvo. El pasillo estaba vacío, solo aquella hilera de luces fluorescentes que parpadeaban de forma irregular. Volví a caminar, prestando atención. Allí estaban los pasos de nuevo, siempre un poco por detrás de los míos. El eco se aceleró a la par. Me detuve bruscamente y me giré con rapidez. Solo el zumbido bajo de las bombillas que funcionaban y el olor característico de hospital. Desinfectante mezclado con aire acondicionado viejo. Pero había algo más. Un olor ligeramente dulce, como a flores marchitas o a perfume antiguo. Y una extraña sensación de que el aire se sentía más denso, más pesado de respirar. Terminé lo que tenía que hacer y volví por el camino más largo, dando un rodeo por otros pasillos. Al día siguiente, se lo comenté a don Antonio, el guardia de seguridad nocturno más antiguo del hospital. Doctor, así que ha descubierto el pasillo de las luces apagadas, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Casi todo el que trabaja de noche ha pasado por eso. ¿Por qué? ¿Saben ustedes algo? Don Antonio guardó silencio por un momento, jugando con las llaves en el bolsillo. No es que sepamos, doctor, es que respetamos. Ese pasillo tiene sus propias reglas. Durante las semanas siguientes, fui recopilando información. La enfermera Sofía me contó que a veces veía una sombra caminando al final del pasillo, siempre a la misma velocidad, siempre deteniéndose cuando alguien miraba directamente. El técnico Pablo dijo que una vez escuchó a alguien llorar allí, pero cuando fue a comprobarlo, solo encontró un charco de agua en el suelo que no debería estar allí. Doña Carmen, que supervisaba la limpieza nocturna, fue más específica. Doctor, hay noches que limpio ese pasillo y al día siguiente está sucio de nuevo. Huellas pequeñas como de mujer que van y vienen por el mismo tramo. Siempre el mismo trayecto.
¿Huella de qué, doña Carmen? De tierra, doctor. Como si alguien hubiera caminado descalzo bajo la lluvia y luego hubiera entrado aquí. Pero no tiene sentido, porque la tierra no entra así en el hospital. Fue Javier, que llevaba 20 años trabajando allí, quien me contó la historia completa en la edición de T7. Una enfermera llamada Elena terminaba su guardia nocturna cuando sufrió un infarto fulminante justo en medio de aquel pasillo. Fue encontrada la mañana siguiente por los primeros empleados que llegaron. Elena era joven, no tenía antecedentes cardíacos. Nadie entendió lo que pasó. Ella acababa de graduarse. Era su primer empleo, muy dedicada. Siempre se quedaba más allá de su horario, ayudando donde fuera necesario. ¿Y ustedes creen qué? No sabemos qué creemos, doctor. Solo sabemos que después de eso el pasillo se volvió diferente. Las plantas que había en las macetas se marchitaron todas en una semana. Las bombillas se funden con una frecuencia 3 veces mayor que en los otros pasillos. Y quien trabaja de noche aprende a habitar ese tramo sin que nadie se lo enseñe. Decidí poner a prueba la situación de forma científica. Durante una semana pasé por el pasillo B, siempre a la misma hora, las 12:15 de la noche. Llevaba una pequeña grabadora y una linterna extra. Primera noche, paso resonando junto a los míos. Perfume dulce, la sensación de ser observado. La grabadora solo captó mis propios pasos. Segunda noche, además de los pasos, escuché un susurro muy bajo, como si alguien estuviera pronunciando un nombre. Tres años trabajando en el hospital de la Santa Cruz me enseñaron que algunos lugares guardan memorias propias. El pasillo de la segunda planta, a la este, siempre tuvo sus peculiaridades. Pero fue durante el invierno de Désile cuando empecé a documentar los sucesos que ocurrían allí. Todo comenzó cuando la luz fluorescente del centro del pasillo se quemó y fue reemplazada temporalmente por una bombilla roja. Mantenimiento decía que era cuestión de días que llegaran las correctas, pero pasaron las semanas y no la cambiaban. El pasillo quedó bañado por esa luz rojiza que creaba una atmósfera inquietante. Doctor, ¿no le parece extraño lo agitados que se ponen los pacientes al pasar por aquí?, preguntó la enfermera Carmen durante un cambio de turno. Había notado que los pacientes que debían ser trasladados por el pasillo de la luz roja presentaban alteraciones de conducta. Aumento de la presión arterial, respiración acelerada, la mirada perdido. Síntomas que no se correspondían con sus cuadros clínicos. Debe ser algún efecto psicológico del color, respondí, intentando dar una explicación racional, pero Carmen negó con la cabeza. ¡No, doctor! Es más que eso, doña Pilar, la de la limpieza. Contó que ve sombras caminando por ahí de madrugada, siempre en la misma dirección, de la habitación 21 a la 27. De la habitación 21 a la 27. Esa información me llamó la atención porque conocía la historia de esas dos habitaciones. En 1882, una paciente llamada Elena Morales había sido ingresada en la habitación 21 con una neumonía grave. Durante el tratamiento, desarrolló una obsesión por una paciente más joven que estaba en la habitación 27.
Elena tenía 63 años y había perdido a una hija en un accidente años atrás. La chica de la habitación 27, Sofía, tenía solo 17 años y estaba ingresada por una simple operación de apendicitis. Elena empezó a visitarla todos los días, llevándole flores y dulces, tratándola como si fuera su hija. Cuando a Sofía le dieron el alta y se fue, Elena cayó en una profunda depresión, dejó de comer, no respondía al tratamiento y se pasaba horas mirando por la ventana. Una semana después, la encontraron muerta en su cama, aparentemente por un paro cardíaco. Lo que hacía la historia más perturbadora era que, según los informes médicos de la época, a Elena la encontraron fuera de su habitación. Estaba en el pasillo, a medio camino entre la habitación 21 y la 27, como si estuviera intentando hacer su última visita. Decidí investigar más a fondo. Empecé a pasar más tiempo en aquel pasillo durante diferentes turnos, observando el comportamiento de los pacientes y del personal. Lo que descubrí me dejó profundamente inquieto. Durante el día el pasillo funcionaba con normalidad. Pacientes, visitas y empleados transitaban sin mayores problemas, solo con la incomodidad natural de la luz roja. Pero por la noche, especialmente después de las 10, la atmósfera cambiaba por completo. La primera señal eran los cambios de temperatura. El pasillo se volvía notablemente más frío que el resto de la planta. Aunque el sistema de climatización funcionaba con normalidad, yo siempre llevaba un termómetro digital y llegué a registrar diferencias de hasta 5 EC. Doctor, dijo la auxiliar de enfermería, lucía durante un turno de noche. La señora de la habitación 23 pide que la cambien de cuarto. Dice que no puede dormir porque alguien llama a la puerta. La paciente, doña Isabel, estaba visiblemente nerviosa. Tenía 68 años, ingresada para un control de diabetes y llevaba 3 días en el hospital. Doctor, todas las noches es lo mismo. Alguien llama a la puerta 3 veces, se detiene un momento y vuelve a llamar otras 3 veces. Cuando pregunto quién es, nadie responde. Lo verifiqué con el equipo de enfermería. Nadie había llamado a la puerta de la habitación 23 en los últimos días. Decidí pasar la noche observando el pasillo de la luz roja en persona. A las 23:15 me coloqué en el puesto de enfermería con una visión completa del pasillo. La luz roja creaba largas sombras que se proyectaban en las paredes. El ambiente estaba en silencio, solo se oía el leve zumbido de los equipos médicos y el aire acondicionado. A las 12:40 de la noche oí los primeros sonidos. Pasos lentos en el pasillo, regulares, acompasados como de alguien que caminara con dificultad. Miré en la dirección del sonido, pero no vi a nadie. Los pasos venían claramente del principio del pasillo, cerca de la habitación 21, y se dirigían hacia el final. Me levanté y caminé con cuidado por el pasillo. Los pasos cesaron en cuanto me moví. Al cabo de unos minutos, recomenzaron, siempre al mismo ritmo, siempre en la misma dirección.